Buenas, aquí tenemos un circuito que estaremos haciendo en la protoboard. Trata de 4 diodos rectificadores, que este es su símbolo, un transformador de 120 voltios a 12 voltios, ambos corriente alterna. La corriente alterna llega por aquí, la transforma en el transformador, pasa a 12 voltios de corriente alterna, llega a los diodos la transforman y sale por aquí la corriente directa. Pero para que se regule más la corriente directa pondré un capacitor. En este caso aquí tengo los capacitores, estoy usando de 470 microfaradios a 16 voltios. Puede ser de más microfaradios. Aquí viene una resistencia de 820 ohms para alimentar a LEDs. Y pues aquí vemos que ya el voltaje sería de 1.5 a 4 voltios de corriente directa. O sea, estaríamos transformando corriente alterna en directa para encender un LED. Muy bien. Aquí tenemos cables, resistencias, diodos, ocuparemos 4, capacitor y un voltímetro. En este caso, multímetro. Pondré la escala en 200. Como aquí podemos ver, la escala la tengo en 200 voltios de corriente alterna, de voltaje de corriente alterna. Pondré los cables y aquí tengo el enchufe. Tendría que marcar alrededor de 120 a 130 voltios. Allí lo tenemos, 123.5.4. Entonces ese voltaje lo cambiaremos a 12 voltios con este transformador, con ayuda de este transformador. Aquí podemos ver que transforma 127 voltios de 60 Hz a 12 voltios de 500 miliamperios, los dos en corriente alterna. Aquí ya lo tengo con su respectivo enchufe. Este transformador tiene 3 derivaciones. En este caso usaremos las dos de la esquina, que serían los 12 voltios. La del centro es para usarla con 6 voltios. Si usamos estas dos serían 6 voltios, pero en mi caso usaré 12 voltios, que serán estas dos. Muy bien. Aquí pondremos el positivo, cualquiera de los dos, ya que la corriente alterna no tiene polaridad. Positivo, negativo, ya los tenemos. Enseguida colocaremos nuestro puente de diodos. En este caso estoy usando diodos 1N4000N, 1N4001, 1N4007 de la familia. Aquí vemos, tiene una línea blanca. No sé si se alcanza a notar, la rayita gris sería este. Y aquí tenemos ánodo y cátodo. Ánodo positivo, cátodo negativo. Entonces proseguiré a hacer el circuito.
Aquí tenemos el puente de diodos. Vamos a conectarle la electricidad. Vemos que un lado está al positivo o negativo, ya sea es el de arriba, así que ponemos el de arriba a positivo, recordando que pues no importa la polaridad, ¿verdad? Y el de abajo lo tenemos al otro extremo del transformador, a negativo. En este caso lo voy a poner que pues no se le puede llamar negativo, en este caso sería línea y neutro al ser corriente alterna. Ahí está. Seguiremos con cable negativo, que ya sería de corriente directa al capacitor. El capacitor lo pondré por aquí. Aquí tenemos el positivo arriba. El positivo es la línea que no tiene. Este sería negativo. Del otro lado positivo. Negativo, positivo. Ok. Lo colocamos aquí en el protoboard. Está un poco difícil porque ya está usado y tenían las platitas como soldadas. Ya está. El capacitor va conectado en paralelo. Lado negativo. Vamos a conectar a la esquina de acá. Ahí está. Lado positivo a esta esquina. Ya lo tenemos. Ahora del capacitor positivo a LED. Aquí tengo el LED color verde. Puede ser del color que sea. Lo coloco por aquí. El ánodo está al lado izquierdo. El ánodo al positivo del capacitor. Y del negativo del capacitor sale a una resistencia de 820 ohms. Bueno, en mi caso puede ser de 470 ohms hasta 1 kilo ohm, ya dependiendo de qué resistencia tengan. De hecho puede ser hasta un potenciómetro variable, ahorita lo pondré. Y de la resistencia al LED, al ánodo, al cátodo de LED, perdón, al cátodo. Aquí tenemos cátodo de LED, ánodo positivo, cátodo negativo. Pues vamos a ver cómo sirve este circuito. Aquí se nos desconecta un cable. Vamos a ver cómo sirve. A ver si funciona nuestro circuito. Vemos que nada se conecte aquí. Y aquí pues hay que conectar nuestro aparato. Aquí lo tenemos ya conectado.
y pues nuestro LED no encendió, ¿verdad? Entonces significa que algo hicimos o conectamos mal. Vamos a cambiar de LED a ver si podría ser el mismo LED. Ahí está. Era el LED el que nos estaba fallando. Este LED no servía. Muy bien, pues allí tenemos nuestro circuito ya terminado. LED azul con corriente alterna. Vamos a checar el voltaje que tenemos a LED. Aquí tenemos que es de 1.5 a 4 volts. Vamos a ver de cuánto es. Conectamos aquí dos cablecitos. Muy bien, aquí ponemos nuestro multímetro que ya va a ser en escala de corriente directa. Voltaje está entre 1.5 y 4. Lo pondremos a 20 voltios de corriente directa para que no se pase. Estamos hablando ya de corriente directa, no de corriente alterna. Bueno, antes, si ponemos en la misma escala de 200 voltios de corriente alterna y ponemos aquí nuestro multímetro, nos marcará los 14 voltios, que pues el transformador es de 12, pero a veces te marca un poquito, bueno, casi siempre te marca un poquito más por como es nuevo y pues viene ya, no está nada desgastado, lo acabo de comprar, es de fábrica y pues te marca un poquito más de lo que es 14.2 en este caso, pero pues ya es el transformador, ¿verdad? Aquí cambiamos a corriente directa en 20 voltios como habíamos quedado y probamos el LED. Aquí, negativo, aquí, positivo aquí, negativo aquí. Y ahí tenemos, a ver, allí tenemos 2.91 voltios de corriente directa. Entonces estamos en lo correcto. Ya si quisieran ponerle un potenciómetro, sería cuestión de quitar la resistencia. Colocar el potenciómetro. Aunque los potenciómetros suelen no quedar muy bien en el protoboard, ¿verdad? Pero pues aquí lo voy a poner muy a fuerza. Aquí está. Poner el cable, un cable en una de las patas laterales y uno en la del centro. Y pues allí vemos que nuestro LED enciende. Allí vemos que nuestro LED enciende y pues ya rotándolo en el potenciómetro podremos... ok. Allí lo que pasó es que se quemó nuestro LED. ¿Por qué se quemó? Porque la resistencia bajó a muy poco voltaje. Si pueden observar aquí, el potenciómetro es de 5K. Entonces yo al bajarlo todo completo, así, la resistencia es como si tuviera 0 ohms y de aquí a aquí estuviera pasando aquí 12 voltios de corriente directa. Entonces es suficiente para quemar un LED. Por eso sería mejor poner la resistencia, claro, ¿verdad? O un potenciómetro adecuado. Vamos a cambiar el LED. Ya está quemado. Vamos a poner otro. Aquí tengo un LED verde. Lo pondremos aquí. Y pues ya mejor usaremos la resistencia para no dañar más LEDs. Ya si quisieran usar el potenciómetro, pues ya sería cuestión de regularlo un poquito más o no acercarse mucho al llegue de LEDs. Aquí pondré el potenciómetro, lo pondré después de la resistencia
para que el potenciómetro baje la corriente solo hasta donde la resistencia lo pueda dar. Aquí tenemos el potenciómetro, lo movemos. Allí bajó un poco la intensidad. Allí baja, sube, baja, sube. Entonces sí, el potenciómetro está después de la resistencia, o sea que la resistencia ya está bajando el voltaje y el potenciómetro solamente regula el voltaje. Quitamos el potenciómetro y ponemos directo. Y aquí tenemos el circuito. Aquí se desconectó un cable. Y miren el potenciómetro. Baja, sube. Baja, sube. Ya quitamos el potenciómetro, lo ponemos directo a la resistencia y ya. Muy bien, hasta aquí dejaré el video.